Veamos algunos operadores lineales diferenciales. Campo escalar. Un campo escalar, U, de X y Z, hagámoslo en 3 variables, puede ser n variables, es un campo que va de los reales a la n en los reales, donde n es el número de variables, en este caso le pusimos 3, tal que ese n tiene que ser un número natural. Un ejemplo de campo escalar, el campo de temperaturas o el campo de densidades. Depende de n variables, pero siempre va a dar un escalar como resultado. Un campo vectorial, U, también que dependa de las mismas 3 variables, de X y Z, va a ir de Rm en Rn, tal que m y n también son números naturales. Por ejemplo, el campo de velocidades es un campo vectorial, o el campo de fuerzas. Gradiente de un campo escalar. Dado un campo, U, de X y Z, el gradiente de dicho campo, también denominado como nabla del campo, será nabla de U igual a la derivada parcial de U respecto de la primera variable, derivada parcial de U respecto de la segunda, derivada parcial de U respecto de la tercera variable, y etcétera. De modo tal que el gradiente de un campo escalar resulta en un campo vectorial. Ejemplo, sea U de X y Z igual, entonces el gradiente de U, operador nabla U, va a ser igual. Derivada del campo respecto de X, 4xy más z al cubo menos 2y, punto y coma. Derivada del campo respecto de y, 2x cuadrado menos 2x. Y derivada del campo respecto de z, 3z al cuadrado por x. Entonces el gradiente de un campo escalar me da un campo vectorial. Divergencia de un campo vectorial. Dado un campo vectorial U, P, Q, R, tal que P, Q y R dependen de X y Z. Entonces, la divergencia de U es igual nabla punto U y es igual a la derivada parcial de P respecto de X más derivada parcial de Q respecto de Y más derivada parcial de R respecto de Z, siendo P, Q y R a su vez funciones dependientes de X y Z, como dijimos aquí. De modo tal que la divergencia de un campo vectorial me da como resultado un campo escalar. Ejemplo, sea U igual, entonces la divergencia de U va a ser igual, derivada del primer campo escalar respecto de X, y más derivada respecto de Y menos 2 más derivada respecto de Z, 3xy. Entonces la divergencia de U va a ser igual a Y menos 2 más 3x. Laplaciano de un campo escalar. El laplaciano se pone como delta y es igual
al doble operador nabla o el nabla al cuadrado. Y es lo mismo que hacer la divergencia del gradiente del campo U, por ejemplo. Si le llamamos a U, tal que U es el campo escalar. Es decir, si yo tengo U dependiente de X y Z, esto implica que el laplaciano de U va a ser igual a la derivada parcial segunda de U respecto de X dos veces, más la derivada parcial segunda de U respecto de Y dos veces, más la derivada parcial segunda de U respecto de Z dos veces, y etcétera, cuando tengan más variables. Veamos un ejemplo. Tomemos el campo escalar que habíamos puesto aquí, ejemplo. Entonces el laplaciano de U va a ser igual a la derivada segunda de cada una de estas variables. Ya tenemos la derivada primera. Apliquémosle a esta a su vez la derivada. Entonces con respecto a X sería 4Y más derivada respecto de Y es 0. Derivada de respecto de Z, 6zx. Definimos ahora el laplaciano de un campo vectorial U de X y Z, que va a ser igual a P, Q, R, dependiente obviamente de las mismas variables, y definimos el laplaciano de U, que es igual a nabla al cuadrado de U, como el laplaciano de P, dependiente de X, el laplaciano de Q, dependiente de Y, y el laplaciano de R, dependiente de Z. Resulta en un campo vectorial. Veamos un ejemplo. Sea el campo vectorial U de X y Z, y calculemos el laplaciano de U de ese campo vectorial, nabla al cuadrado de U, va a ser igual. Esto es P, Q, R. Derivada segunda de P respecto de X dos veces. Derivo primero, me va a quedar 6xy. Derivo nuevamente, me queda 6y, punto y coma. Derivada segunda parcial de Q respecto de Y dos veces. 12y cuadrado zx, 24y zx. Punto y coma. Derivada parcial de R respecto de Z dos veces. La derivada primera es 4z al cubo xy, 12z al cuadrado xy. Definimos operador hamiltoniano o de Hamilton, designado con nabla, como derivada parcial respecto de la primera variable, derivada parcial respecto de la segunda, derivada parcial respecto de la tercera, y etcétera. Es decir, que me da un campo vectorial sin estar aplicado todavía a ninguno en específico. Rotacional de un campo vectorial. Dado un campo, U igual PQR, dependiente de X y Z, el rotacional de U, o rotor de U, se define como el producto vectorial entre el hamiltoniano por U. Es decir, el rotor de U va a ser igual I J K derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, P Q R.
lo que da derivada de R respecto de I menos derivada de Q respecto de Z en I menos derivada de R respecto de X menos derivada de P respecto de Z en J más derivada de Q respecto de X menos derivada de P respecto de I en K. Esto obviamente es un campo vectorial porque es el producto vectorial entre el hamiltoniano y el campo. Ejemplo, sea el campo, calculemos el rotor de este campo. Rod de U va a ser igual al producto vectorial entre el hamiltoniano y el campo. Derivada respecto de X, son siempre derivadas parciales, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, de XY menos 2Y, 2X y Z. Derivada de R respecto de Y. Derivada de R respecto de Y. 2XZ. Derivada de Q respecto de Z. Recordemos, esto es P, esto es Q y esto es R. Derivada de Q respecto de Z, 0 en I, menos derivada de R respecto de X, 2 y por Z, menos derivada de P respecto de Z, 0 en J, más derivada de Q respecto de X, 0 menos P respecto de Y, X en K, de modo tal que esto va a ser igual a 2XZ menos 2YZ menos X. Matriz jacobiana u operador jacobiano. Dado un campo vectorial, U de X y Z es igual a P, Q, R. La matriz jacobiana de U va a ser igual a la derivada parcial de P respecto de X, derivada parcial de P respecto de Y, derivada parcial de P respecto de Z, derivada parcial de Q, X, derivada parcial de Q, Y derivada parcial de Q respecto de Z, derivada parcial de R respecto de X, derivada parcial de R respecto de Y derivada parcial de R respecto de Z. Si miramos, vemos que el gradiente, supongamos que este campo vectorial fuese de un solo vector, es decir, se transformaría en un campo escalar. Si hacemos el jacobiano de ese campo escalar, me daría esto, que es precisamente el gradiente de dicho campo. Entonces, el gradiente es un caso particular de la matriz jacobiana, que sería la generalización del operador gradiente. Hagamos un ejemplo de la matriz jacobiana. Supongamos que tenemos el campo U de X y Z. Nuevamente repetimos, esto es multivariable,
En este caso estamos trabajando todo en R3, pero se extiende a cualquier dimensión. Tenemos el campo X y Z, apliquemos el jacobiano de dicho campo, o la matriz jacobiana, y va a ser igual. Derivada de P, X y Z. Derivada de P respecto de X es 4 coseno de X. PI, 0. PZ, 0. Derivada de Q respecto de X. Y Z cuadrado. Derivada de Q respecto de Y. XZ cuadrado. Y derivada de Q respecto de Z. 2 X y Z. Derivada de R respecto de X, 0. Derivada de R respecto de Y. La derivada del coseno es menos el seno, 2 seno de Y. Y derivada de R respecto de Z es 0. Bueno, hasta aquí llegamos. Recuerden una vez más que todo lo que hicimos aquí está en R3, pero se puede extender a n variables, tanto m como n, lo que definimos más arriba. Hasta la próxima.